Bien. Bueno, está un poquito lento, así que mientras tanto vamos explicándoles ahí sí. Imágenes. Bueno, y algunas cositas que van a ir ajustándose. ¿Ya? Bien, entonces estábamos. ¿Ya? Bien, tenemos que ver contraindicaciones. Bueno, entonces, como decía, estas drogas son depresoras del sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, no se pueden usar con drogas antidepresivas, ¿ya? Bien, tampoco podemos usarlo en glaucoma. Si se acuerdan, cuando hablamos del glaucoma, les dije que era una enfermedad en el ojo. ¿Ya? Estas drogas también tienen un pequeño efecto relajante en el músculo liso y por eso no se pueden usar en la obstrucción intestinal, porque en esa situación, más bien lo que queremos es que el intestino se mueva para estancar lo que está obstruido. Si nosotros le damos esto, empeoraríamos esa obstrucción intestinal. Ya, en cuanto a la enfermedad de la próstata, ya, si se acuerdan, cuando hablamos también de esto, ya sucede que los pacientes que tienen problemas de próstata, les había dicho que la vejiga normalmente se va a ser más fuerte para poder vencer la obstrucción que está generando la próstata en la uretra, ¿no? Si le damos una droga que actúe como relajante del músculo liso, lo que va a hacer es que esa vejiga que está, podemos decir, más fuerte, ya se relaje y por lo tanto no pueda vencer la obstrucción producida por la próstata. ¿Ya? Bien, entonces por ese motivo no podemos darle en pacientes que tengan enfermedades de la próstata. ¿Ya? Puede generar variaciones de la presión arterial, principalmente hacia la hipertensión. Por ese motivo también estaría contraindicada en pacientes que tienen hipertensión arterial de base. ¿Ya? Puede alterar la función de la glándula tiroides. ¿Ya? Bueno, y por eso se ha contraindicado en lo que es la enfermedad de la glándula tiroides. Bien, entonces, en cuanto a la parte renal, es porque tiene eliminación por la vía renal, ¿no? Puede alterarme la glucosa y por eso está contraindicado en la diabetes. Bien, en cuanto al asma, aquí hay un detallito. Sucede que pudiesen empeorar las crisis de asma, ¿ya? Por eso no se usa durante el asma, pero también hay que tener en cuenta que hay cuadros alérgicos de asma que son de tipo alérgicos, o sea, hay asma de tipo alérgico, ¿ya? Y por lo tanto, hay pacientes en los que estas drogas
pudiesen ayudar a que no entre en crisis. Entonces, hay que tratar de determinar qué tipo de asma tiene. ¿Ya? Y si es alérgico, lo que se hace es simplemente sacarlo de la crisis con las drogas que hemos visto, los broncodilatadores, y cuando ya salga de la crisis, podemos darle tal vez algún antialérgico de los que se usan para forma crónica, como el ketotifeno que les mencionaba anteriormente. Bien, espérenme un ratito, que esta pantalla se ha quedado trabada. Bueno, a ver hasta que se recupera. Ya, entonces, como decía, eso pasaría con el asma. Úlceras gástricas porque tiende también a hacer que los síntomas aparezcan, ¿ya? Y lo que es menores de 2 años, ya les había mencionado alguna vez que en los menores de 2 años, eh, generalmente las drogas que producen somnolencia están contraindicadas en los niños menores de 2 años por el hecho de que, como les produce sueño, les hace que a veces no quieran comer y eso puede ser contraproducente en un niño pequeño. Entonces, por ese motivo está prohibido en menores de 2 años, ¿ya? Bien. Ahora sí, ya. En cuanto a los efectos adversos, todos los que hemos visto ahí, sin excepción, todos producen somnolencia. Y no es un efecto adverso raro, sino que es frecuente. Eso significa que en todas las personas les produce ese efecto, ¿ya? Lo que sí hay que ver la intensidad, ¿no? Por eso les decía la clorfeniramina, que es lo que usamos, ¿se acuerdan? Les dije en la emergencia, su efecto sedante es mayor, ¿no? Por lo tanto, con ese casi siempre el paciente queda con sueño o incluso duerme varios minutos después de haber colocado la droga y se queda con somnolencia las siguientes 8 horas. En cambio, con la cetirizina o la loratadina, también hay esa somnolencia, pero suele ser más controlable por el paciente. Es ese sueño que nosotros podemos controlar y no nos llevamos a dormir, ¿ya? Pero sin embargo está presente en todos. El ketotifeno, por ejemplo, que se acuerdan, decía, es la droga que se usa a veces por 1 o 2 años de forma preventiva. Este efecto adverso puede generar, a menos en los niños, mala interpretación por parte de los profesores. Entonces, es importante recomendar a los padres que hablen con los profesores, ya que el niño de repente esté sonoliento o se duerma en clase, ¿no? Eso es para que después no lo estén castigando o estén tomando medidas contra los niños, ¿no? Bien. Puede haber letargo, lo cual es que nos movamos un poco más lento. Mareos, vértigo. También es frecuente los trastornos de coordinación motora. Eso significa que nuestros movimientos se van a volver torpes, ¿ya? Haciendo que podamos tumbar cosas o accidentarnos si es que estamos en situaciones peligrosas. Por eso la precaución que está ahí abajo, como ven. ¿Ya? Excitabilidad principalmente en niños, ¿no? Eso significa, en algunos niños, hace que estén totalmente inquietos, ¿ya? Puede haber sudoración excesiva, escalofríos, podemos decir que más o menos frecuente, no tanto, pero sí se ve. Ahora, luego también puede haber alteraciones de la presión sanguínea, principalmente en personas que ya tienen de base una enfermedad de la presión, ¿no? Como los pacientes con hipertensión o hipotensión arterial. En algunos puede generar palpitaciones, pérdida de apetito, náuseas y estreñimiento, ¿ya? Bien, esos podemos decir son más o menos frecuentes. También puede haber sequedad de la boca. La retención urinaria ocurre en pacientes que tenían problemas de la próstata, pero no sabían que lo tenían. O tal vez se sospechaban, pero nunca se hicieron ver por eso.
Entonces, cuando damos estas drogas, como la vejiga se relaja, entonces no pueden orinar, les da retención urinaria, la cual su vejiga se empieza a hinchar de orina, produce dolor, eso digamos globo vesical, y la única forma de resolver es colocándole una sonda. ¿Ya? También puede expresar las secreciones bronquiales, principalmente en personas de la tercera edad. Hace que sus flemas sean más espesas, por lo tanto, puede complicarles si ellos tienen ya una enfermedad respiratoria de base, ¿no? Bien, hay fotosensibilidad, significa que la piel se puede oscurecer o aparecer manchas o pecas si nos ponemos a luz del sol, ¿ya? Esto solamente se ve en los que se toman por largos periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, los que les he dicho que se usan para emergencia, como la clorfenamina o ceticina o betaína, como se suelen usar una dosis o 1 o 2 días, de repente ya no se va a ver fotosensibilidad, pero los que se usan como el ketotifeno, ya en esos casos puede que aparezca eso. Ya cuando se deja de tomar la droga, también revierte, pero tarda bastante, ¿no? Entre 6 meses a 12 meses en desaparecer las manchas. Bien, entonces, como es muy frecuente que produzca somnolencia y trastornos de coordinación motora, entonces por eso su precaución de que el paciente, si va a tomar estas drogas, no puede conducir movilidades y manejar maquinaria peligrosa, ¿no? Porque si está manejando y se duerme, se puede accidentar o algún movimiento puede hacer que se choque, ¿no? Lo mismo está manejando alguna maquinaria peligrosa, puede terminar arrancándose un brazo o incluso hasta morir por algún descuido. Entonces, por ese motivo, cuando se usa un antialérgico, se recomienda al paciente que no haga ninguna de estas dos actividades. Incluso, ni siquiera hay que mandarlo solo. Por ejemplo, cuando me llega un paciente así en la emergencia, hago que venga un familiar, porque a veces si los mandan solos en micro, hasta les puede pasar cosas, ¿no? Se pueden, bueno, podemos decir, lo menos peligroso, que se hayan dormido y se hayan pasado su parada. Pero a veces les pasan cosas, ¿no? Que se caen al bajar del micro, los pueden asaltar o aprovecharse de ese estado de estar durmiendo. Bien, entonces, eso serían los antialérgicos. Como ven, no hay mucha complicación con ellos. Ya, solamente ten en cuenta el detalle de que producen sueño. ¿Ya? Bien, hasta ahí sería el tema de los antialérgicos. Como dije, era cortito. Bien, vamos a ver otro tema, que serían los corticoides. Si no, no. Bien. Entonces, los corticoides van a ser hormonas, o drogas, perdón, que imitan a una hormona que nosotros producimos, que es el cortisol. Ya. Bien, sucede que la glándula suprarrenal fabrica una hormona llamada cortisol, ¿ya? La cual es una de las hormonas del estrés, ¿ya? Bien, para entender cómo es su efecto de estas drogas y por qué nuestro cuerpo produce esto, es importante saber qué es el estrés, ¿ya? El estrés, en primer lugar, no es una enfermedad. El estrés es un mecanismo de respuesta de defensa
del organismo ante una probable situación de peligro. ¿Ya? Cuando nuestra mente interpreta que estamos en peligro, porque su mente tiene que interpretar esta situación. Ay, 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 perdón, ya me empezó mi alergia. Bien, entonces, cuando su mente interpreta que estamos en una situación de peligro, va a liberar dos hormonas, ya rápidamente. La primera, la adrenalina, y después el cortisol. Ya. La adrenalina prepara al cuerpo para la situación de peligro inmediato. ¿Ya? Que ten en cuenta que el cuerpo ha evolucionado en un ambiente salvaje, ¿no? Lo que el ser humano moderno, como lo conoce, no debe tener más de 2 siglos. ¿Ya? Antes de eso necesitamos eh, sobrevivir en ambientes salvajes. Ahora, sucede que nuestro cuerpo, cuando está en peligro, tiene que prepararse para una de dos cosas, o para pelear o para escapar. Entonces, si un tigre les va a saltar, o tienen que pelear con él o escapan, ¿no? Entonces, la adrenalina prepara el cuerpo para poder responder de esta manera, o sea, para poder o pelear o escapar. Y para eso hace ciertas cosas, ya como por ejemplo, hace que el corazón lata más rápido para que haya más sangre disponible en los músculos. Los vasos sanguíneos de los músculos se abren para que le llegue más sangre. Los vasos sanguíneos de la piel se cierran para que, si es que nos cortemos, no sangremos mucho. Se nos bloquea la sensación del dolor y por eso cuando estamos en peligro no sentimos dolor. No sé si alguna vez ustedes se han hecho algo y no sintieron, o sea, perdieron el dolor hasta que se dieron cuenta que se habían lastimado. Ya hace que respiremos más rápido, que el hígado bote más glucosa, etcétera. O sea, prepara el cuerpo para poder responder rápidamente ante el peligro. Incluso puede bloquear los centros de razonamiento mental. Por eso han escuchado de algunas personas que en alguna circunstancia a veces hasta terminan matando a alguien y no se dieron cuenta que lo hicieron. Eso es cuando la adrenalina nos está gobernando. ¿Ya? Cuando ya pasa el efecto de la adrenalina y la mente determina que el peligro ha pasado, entonces la glándula suprarrenal bota esta hormona que estamos hablando ahora, que es el cortisol. ¿Ya? El cortisol en sí, su función es preparar al cuerpo para repararse después del daño que pudo haber sufrido en esa situación de peligro. ¿Ya? Sucede que si hemos sufrido mucho daño y pongámosle, les atacó un tigre y pongámosle que pelearon con el tigre y lograron escapar o matarlo al tigre, no sé, pero quedaron muy lastimados. Ya, el problema es que si nosotros quedamos muy lastimados por cualquier motivo, ya, es que como defensa vamos a empezar a producir inflamación en los tejidos lastimados. La inflamación nos va a defender contra los agentes infecciosos que nos van a atacar, ya, pero también la inflamación empieza la cicatrización. Entonces es necesario que haya inflamación en las heridas que yo tengo. Pero el problema es que cuando es masivo, o sea, cuando tengo muchas lesiones, esas mismas sustancias inflamatorias pueden generar que el cuerpo empiece a entrar en un estado de shock y puede que moramos no debido a las lesiones, sino a nuestra propia defensa, a nuestra propia inflamación. Entonces, unas funciones de ese cortisol, de esta hormona, es bloquear a la inflamación para que así ya no nos termine matando.
¿ya? Y aquí viene una de las primeras funciones de estas drogas que estamos hablando, ya que estas drogas van a actuar como antiinflamatorios principalmente, porque nuestro cuerpo, el cortisol, justamente lo que hace es eso, ¿ya? Va a bloquear a la inflamación para que no nos termine matando, ¿ya? Pero también para poder hacer este bloqueo, también bloquea a nuestro sistema inmune, bloquea nuestras células de defensa. Y ahí viene uno de los problemas con el manejo de estas drogas, ya que al bloquearnos a nuestro sistema de defensa, nos deja susceptibles a que nos ataquen otros agentes infecciosos, ¿ya? Bien, también haría que la glucosa empiece a subir en la sangre para que los tejidos que están dañados comiencen a usar esta glucosa para repararse más rápidamente, ¿ya? Entonces, también como efecto adverso de estas drogas está que sube la glucosa, ¿no? Produce hiperglicemia. Bueno, y otras cosas más que va a ir haciendo esta hormona con el objetivo de hacer que nuestro cuerpo se repare rápidamente. Ahora, le llamamos a eso estrés. Ya no es una enfermedad, es ese mecanismo. Claro que ahora lo hablan como enfermedad porque como nuestra mente es la que interpreta el peligro y a veces nuestra mente no diferencia el ataque de un tigre que la pelea con su jefe o con su pareja, entonces a veces liberamos estas hormonas sin sentido y como el cuerpo no las necesita, produce los efectos hormonales que pueden ser perjudiciales, ¿no? Que sería lo mismo que vamos a ver ahorita con esta droga. Bien, entonces entre los corticoides tenemos, como ven, varios y son muchos más, por si acaso. Yo les he puesto los más usados, ¿ya? La droga de base es la hidrocortisona, ¿ya? Es vamos a decir, el que más se parece a la hormona, al corticol, ¿ya? Y el que tiene la potencia de base para poder controlar o equiparar a las siguientes. La hidrocortisona tiene un efecto rápido y de corta duración. ¿Ya? Generalmente cuando se coloca hidrocortisona, su efecto se empieza a observar a los 20-30 minutos y puede durar unas 4 a 6 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces corta su duración. Por eso la hidrocortisona es la que usamos en las emergencias. Cuando vienen pacientes con algún problema que necesita corticoides, ya vamos a ver cuáles son. Vamos a usar la hidrocortisona por vía endovenosa, que es la mejor opción, ¿ya? Ahora, en caso de que sea algo, pongámosle, urgente, pero no tan grave, y que pueda dar un poquito de tiempo. Entonces podemos usar otras drogas, como la dexametasona, que tiene un efecto un poco más prolongado, que es de 8 a 24 horas. Se puede usar intramuscular. Claro que su efecto tarda un poquito más, ¿no? Casi 2 horas en empezar a su efecto. Lo mismo que la betametasona. Claro que la betametasona puede durar por mucho más tiempo, ¿no? Hasta 72 horas. Esas tres son las que usamos en las emergencias. La triamcinolona viene también inyectable, pero la triamcinolona tiene un efecto muy retardado, ¿ya? Es un corticoide que tarda en hacer efecto por lo menos unas 6 a 8 horas, pero puede durar en el tejido donde se lo coloque ya por varios días, realmente 15 a 30 días, lo cual la hace útil para tratamientos de patologías crónicas, las cuales se necesita inyectar directamente el corticoide en el punto de la lesión. Van a ver que a veces cuando tienen dolores de columna o de articulaciones, los traumatólogos le dicen que le van a colocar una inyección ahí adentro. Bueno, es la triamcinolona, ¿ya? Bien, nosotros lo que es la prednisona y metilprednisolona, principalmente la prednisona, vienen en tabletas, jarabes, y se suelen usar en forma oral, más que todo para un control crónico o de mantenimiento, en personas que necesitan consumo por largos periodos de tiempo de un corticoide. ¿Ya? Bien.
Ahora, ¿en qué caso lo usamos? Bueno, lo vamos a usar en primer lugar en la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal es una enfermedad en la cual la glándula suprarrenal dejó de producir cortisol por algún motivo, ¿ya? Entonces, como estas drogas son imitadores de ese cortisol, podemos usarlo para la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Bien, vamos a usarlo en trastornos, fíjense, reumáticos. ¿Por qué en los trastornos reumáticos? Los trastornos reumáticos son enfermedades crónicas en los cuales los procesos inflamatorios son difíciles de manejar. Si bien podemos usar los antiinflamatorios no esteroideos, ¿se acuerdan? Son los que vimos en el segundo tema, ¿ya? El problema de estos es que muchas veces en las patologías reumáticas no funcionan de forma adecuada. Además que tienen que consumirse por largos periodos de tiempo y a veces su efecto no es el que buscamos. Entonces, en caso de que no responda, por eso les aclaré, a otros antiinflamatorios, como los que vimos en ese tema, en ese caso se pudiese usar algún corticoide dependiendo también de la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Y algunas enfermedades del colágeno, como el famoso lupus, generalmente este tipo de enfermedades se debe a trastornos autoinmunes, los cuales nuestros propios anticuerpos atacan a nuestro propio tejido, en este caso al colágeno, ¿ya? Lo interpretan como si fuese un agente extraño y empieza a atacar al colágeno produciendo todo tipo de lesiones. Ya, ahí por eso decía, el mejor ejemplo de esto es el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? En este caso, lo que va a hacer es frenar a las células de defensa que están generando ese ataque inmune contra nosotros mismos. En muchas patologías crónicas de la piel, donde generalmente suele haber procesos alérgicos o inflamatorios crónicos combinados, ¿ya? Y entonces ahí se suelen usar, pero en ese caso realmente se suele usar en cremas, salvo algunas situaciones. Bien, en alergias, no son antialérgicos, pero sí responden en cuadros alérgicos. ¿Por qué? Porque una alergia, en realidad, no es nada más que también un proceso inflamatorio exagerado en el cual nuestro cuerpo está produciendo esa inflamación sin una causa real. Eso significa que está produciendo inflamación cuando no hay ningún virus, bacteria que atacar y lo está haciendo ante la presencia de cualquier otra sustancia a la cual normalmente no deberíamos reaccionar, ¿ya? Entonces, un corticoide también sirve para estos cuadros. En los cuadros de asma, donde también se ha observado que hay un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios, que es lo que genera ese cuadro asmático, entonces también responde. Generalmente un paciente con asma, primero vamos a probar darle los broncodilatadores que hemos hablado, que esos en la mayoría de los casos ayudan a responder este cuadro, y en algunos que no responden usaremos ya un corticoide, ¿ya? Enfermedades intestinales crónicas, bueno, por el mismo motivo que explicaba con el reumatismo, como son crónicas y no están respondiendo a los antiinflamatorios comunes, ahí vamos a usar un corticoide. Y cuando dice inmunosupresión, se refiere a pacientes que han sido trasplantados con algún órgano y se necesita que su sistema inmune esté bloqueado para que no ataquen a ese órgano que se le ha trasplantado. ¿Ya? Entonces, para eso se hace inmunosupresión. Para eso vamos a dar corticoides que bloquearían a nuestro sistema de defensa para que no ataquen al órgano que se le ha colocado y no genere rechazo. ¿Ya? Entonces, los corticoides los vamos a usar en todo este tipo
de patologías. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es su indicación. Vamos a ver las contraindicaciones. Bien. Entonces, como son antiinflamatorios, también bloquean el control que hay en el estómago en la producción de ácido clorhídrico, igual que el grupo que hemos visto de los antiinflamatorios no esteroideos. Por lo tanto, está contraindicado en gastritis y úlcera gástrica, porque tendería a empeorarla. ¿Ya? Entonces, en esos casos, no. En los casos de psicosis, que puede desencadenar crisis psicóticas en pacientes que lo tienen. En este caso, sí, el mecanismo, cómo pasa esto, no está muy claro. Así que no voy a pronunciar mucho eso. Ya, en cuanto a las convulsiones, también se ha visto que pudiesen generar cuadros convulsivos, pero en personas que ya obviamente tienen convulsión. En cuanto a la diabetes, si se acuerdan un rato, les mencionaba que estas hormonas, entre uno de sus efectos, es que hacen que la glucosa en la sangre suba. Eso en una situación de estrés es favorable, pero en un diabético no, porque va a hacer que su glucosa, que de repente no está bien controlada, se les suba, ¿no? Y ponga en riesgo al paciente, ¿ya? En cuanto a lo que es la hipertensión arterial y lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y insuficiencia renal, el detalle está en que estas hormonas van a hacer que el cuerpo retenga agua y sodio, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque si es una situación en la que perdemos sangre, el cuerpo necesita retener agua para recuperar el volumen sanguíneo. Entonces, estas hormonas retienen sodio y agua en el cuerpo, lo cual es contraproducente en pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, ¿no? En caso de paciente hipertenso, se le va a empeorar su presión. En el caso de insuficiencia cardíaca, va a aumentar la sobrecarga a nivel corazón, haciendo que este falle más. Y en la insuficiencia renal, donde de por sí ya el paciente tiene problema para eliminar el agua y el sodio y se tiende a acumular el cuerpo. Con esto se acumularían mucho más, pudiendo que el paciente se termine complicando con problemas de hipertensión, sobrecarga cardíaca, etc. ¿Ya? No vamos a usar en osteoporosis porque sucede que para reparar nuestros tejidos necesitamos calcio, ¿ya? Y de donde el cuerpo puede sacar rápidamente calcio de los huesos. Entonces un paciente, si ya tiene osteoporosis, donde sus huesos de por sí ya están débiles, si damos un corticoide, se lo va a empeorar, pudiendo hacer que incluso hasta se debiliten tanto que sus huesos empiecen a fracturarse, ¿ya? Bien, y este último punto, importantísimo, ¿ya? No se debe usar en procesos infecciosos de cualquier tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que estas hormonas bloquean al sistema inmune. Entonces, si el paciente está con un proceso infeccioso, yo le doy esto, estoy favoreciendo al agente infeccioso porque estoy bloqueando las defensas, ¿ya? Por lo tanto, en infecciones como por ejemplo en la tuberculosis, que son enfermedades que dependen de nuestro sistema inmune, está totalmente contraindicado. Si un paciente que tiene tuberculosis le damos estas hormonas, vamos a hacer que la bacteria empiece a activarse mucho más y haga más daño que bien. Ahora, sin embargo, hay situaciones interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que han debido ver con el COVID? Han debido ver de la dexametasona, ¿ya? Y aquí hay algo interesante. Bueno, estoy con poco tiempo, así que si me corta, mañana les termino de contar, ¿ya? Sucede que si un paciente que está empezando con COVID le damos dexametasona, lo que estamos haciendo es empeorarlo, ya que
le estoy bloqueando el sistema inmune. Acuérdense que le he dicho que las enfermedades como el COVID dependen de nuestro sistema inmune. Entonces, lo empeoramos. Además, favorecemos que agentes infecciosos que se aprovechan de que el paciente esté enfermo con COVID, como el estreptococo, también se favorezcan atacando al paciente, produciendo sus infecciones y lo terminamos complicando. Ahora, sin embargo, cuando un paciente con COVID se complica, acuérdense que hemos dicho que unas complicaciones es lo que llamamos a nosotros la tormenta de citoquinas, que en realidad eso es un proceso inflamatorio intenso en todo el cuerpo que puede producir la muerte con el paciente con COVID. Ya, en ese caso, por ejemplo, es favorable el uso de esta droga, porque vamos a bloquear a ese sistema inmune que está actuando exageradamente en nuestro cuerpo y que puede hacer que el paciente muera. ¿Ya? Entonces, la dexametasona que se ha probado, se la ha usado en el COVID, pero solamente en pacientes que ya han llegado al punto de ingresar a ese proceso inflamatorio severo. Antes de eso, es contraproducente. Y entonces, hay que saber en qué momento es útil la dexametasona, teniendo en cuenta que el paciente se lo debe de internar porque al darle dexa vamos a quitar defensas que pues se aprovechan por otro, entonces vamos a necesitar darle antibióticos y otras cosas también para defenderlo de lo que le pueda pasar por el uso del corticoide. ¿Ya? Pero es lo que se ha visto que usado en el momento adecuado ha salvado vidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso porque también cuando salió lo de la dexametasona, también todo el mundo meta a meterse dexametasona cuando ni tenía la enfermedad, ¿ya? Bien, eso en cuanto a las contraindicaciones, ¿ya? En cuanto a los efectos adversos, lo vemos mañana porque ya no tenemos tiempo. Además es largo y es mejor que mañana lo hablemos para ir entendiéndole punto por punto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Bien. ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Vayan a tomar su tecito o su cena, no sé qué les toca. Bien, nos vemos. Chao, chicos. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao.